Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Sonidos de Psicología, bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Está conmigo Álvaro, como siempre, y hoy tenemos la suerte de entrevistar a un psicólogo y mediador, ¿no? Muy buenas, Julio, muy buenas. Efectivamente, hoy tenemos a Félix Arias, psicólogo y mediador. Lo primero, darte la bienvenida a Sonidos de Psicología y las gracias de nuestra parte personal por acceder a esta entrevista. Nada, gracias a vosotros, Julio y Álvaro, y un placer participar en este podcast. Bueno, pues nos encanta traer, digamos, esas ramas nuevas, ¿no? Esas interacciones o esas intersecciones, mejor dicho, nuevas con la psicología. Y en este caso llevamos bastante tiempo trabajando en esta entrevista acerca de la mediación y gracias a que tenemos aquí a Félix, estamos seguros de que nos vas a ilustrar bastante y nos vas a contar casos, ¿no? De cómo la psicología, digamos, aporta a esto que es la mediación, ¿no? Pero empezando por el principio, queremos que nos des un poco una explicación de qué es la mediación y cómo se diferencia de otras formas de resolución de conflictos que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Como una negociación o un arbitraje o lo que sea, ¿no? Qué es lo que aporta realmente ahí la mediación, ¿no? ¿Y cuál crees tú que es el impacto tangible que tiene la mediación en esa gestión de conflictos en ámbitos, pues, no sé, como el laboral, el familiar, el educativo, ¿no? ¿Qué hay ahí en común que aporta la mediación respecto a esas otras, digamos, vías, ¿no? Que todos conocemos? La mediación efectivamente es un procedimiento de resolución de conflictos que sobre todo lo que aporta es diálogo. Diálogo entre las personas que participan y que busca la satisfacción de las necesidades de todas las personas que están implicadas. Es decir, a diferencia de otros procedimientos de resolución de conflictos, no se trata de resolver y que una de las partes sienta que ha salido perjudicada o que ha salido beneficiada. Al revés, aquí, a través de la mediación, todos los participantes tienen que sentir que sus intereses están cubiertos y que los acuerdos resuelven las diferencias que tenían. Por eso, yo creo que es una aportación bastante importante de la mediación que devuelve el protagonismo a las partes. Es decir, a diferencia, por ejemplo, del arbitraje que tú planteabas o de procedimientos jurídicos donde hay un tercero que decide, aquí las partes son las que van a asumir el protagonismo, las que van a tener esa autodeterminación y finalmente, a través de los acuerdos que vayan alcanzando, van a resolver sus conflictos y van a tomar decisiones. Y yo creo que esto es muy importante porque también aporta, desde mi punto de vista, mucha responsabilidad en esta resolución de conflictos y por lo tanto también compromiso en el cumplimiento. Para mí, cuando hablabas de impacto tangible, yo creo que el mayor impacto de la mediación o uno de los mayores tiene que ver con que se genera ese compromiso porque son acuerdos que han elegido ellos y que han diseñado ellos. Y algo que me parece muy importante también de la mediación es que es un proceso. Es decir, hay otros procedimientos de resolución de conflictos que son relativamente breves, en el sentido de que, por ejemplo, si decide un tercero y si se resuelve más o menos rápido, lo que implica es que las personas no han sido capaces de reflexionar sobre cuáles son sus verdaderos intereses y tampoco han tenido la oportunidad de escuchar al otro, comprender al otro y buscar una solución que sea común. Y yo creo que esto es otra aportación de la mediación, y es que incorpora a las otras personas. Es decir, aquí no se trata solo de lo que uno quiere, sino que se trata de que las necesidades de todos estén representadas al final en los acuerdos. En ese sentido, a mí me parece uno de los procedimientos de resolución de conflictos que son más sostenibles, precisamente por lo que decimos, porque lo eligen las partes reflexionan sobre lo que verdaderamente quieren, que muchas veces va más allá de lo que planteaban al principio, y sobre todo se comprometen en cumplirlo. Y para mí eso es lo fundamental, que al final los acuerdos sean buenos, sean sostenibles, se cumplan y sean satisfactorios para todos. Pues súper bien explicado, Félix. La verdad es que, joder, nos
parece un foco muy importante, ¿no? Precisamente el que no haya una tercera parte que sea la que tome la decisión o la que sea la que genere las ofertas, sino que sea un rol más de facilitador de esa comunicación, de ese diálogo y de esa satisfacción más para todo el mundo. Recuerda un poco al empoderamiento de las partes, ¿no? Claro. De darles ahí un poco, ¿no? Ese control, ¿no? También de la situación. Totalmente. Eso también tiene una contrapartida y es que exige un esfuerzo por parte de las partes. Es decir, que los mediadores y las mediadoras somos muy conscientes de que cuando una persona tiene un conflicto y hay unas emociones asociadas a él, a veces es relativamente más sencillo, ¿no? Que haya otro que te represente, que haya otro que decida y la mediación, al devolver esa responsabilidad, también exige cierto esfuerzo. Pero entendemos que es un esfuerzo que merece la pena porque al final están hablando de las cosas que a ellos les importan y las soluciones son las que a ellos les importan. Esto, claro, es una diferencia fundamental cuando hay un tercero que te dice, creo que lo mejor para ti es esto. Porque en realidad Totalmente. Claro. nadie sabe mejor que nadie lo que quiere y lo que necesita. Y aunque sea un esfuerzo, merece la pena llevarlo a cabo en la mediación y que el mediador, a través de esa, como tú decías antes, Julio, a través de esa facilitación, no solo del diálogo, sino también la reflexión, pues las personas pueden alcanzar esos acuerdos. Ujú. Queríamos preguntarte, porque por lo que tenemos entendido, para ser mediador no es el trabajo de mediación no es un trabajo exclusivo de los psicólogos, es decir, Ujú. es un trabajo que varios profesionales, generalmente de más o menos los mismos ámbitos, pero varios profesionales pueden ejercer. Entonces, Ujú. queríamos preguntarte qué aporta, no sé si necesariamente un psicólogo, pero sí la psicología al Sí. proceso de mediación. ¿Qué habilidades y competencias consideras que son esenciales que tiene que tener un psicólogo para poder ser un mediador efectivo? Bien, es que por una parte yo distinguiría las habilidades, ¿no? Y por otra ¿Mm? parte los conocimientos teóricos, que los conocimientos en mediación tienen una aportación fundamental de la psicología, ¿eh? No olvidemos que estamos hablando de comunicación, estamos hablando de conflicto, estamos hablando de gestión emocional, estamos hablando, por ejemplo, en determinados ámbitos de la mediación, como la mediación familiar, de conocimiento del ciclo familiar y cuestiones sistémicas. Y en ese sentido yo entiendo que la psicología ofrece no solo un cuerpo de conocimiento, sino también unas habilidades propias que son muy adecuados para el mediador o la mediadora. Es verdad que hay otras profesiones que pueden realizar en mediación aportaciones muy interesantes, por ejemplo, desde el mundo jurídico. Es cierto que a veces, en muchas ocasiones, estamos trabajando, estamos intentando facilitar acuerdos en un contexto que es normativo. Y ahí puede haber otros profesionales que aporten ese conocimiento. Pero yo creo que la psicología es fundamental. De hecho, en esto también hay que tener en cuenta que hay, a veces, el desarrollo de la mediación se hace en equipo, se hace en un equipo de comediación. Y ahí sí que considero que la presencia de un psicólogo o psicóloga puede aportar muchísimo, al igual que otras profesiones, pero estas habilidades y conocimientos específicos de la psicología me parece que en muchas partes del proceso son fundamentales. Yo creo que una de las cuestiones que creo que nos define a los psicólogos es que trabajamos con el cambio, ¿no? Ayudamos a las personas a Ujú. buscar ese cambio y a conseguir esa autodeterminación. Y la mediación también es un proceso de cambio y de autodeterminación y de asunción de responsabilidad, como decíamos antes, y también de comunicación y de gestión de relaciones. Entonces, yo creo que todo esto, como os podéis imaginar, confluye totalmente con los intereses, conocimientos y habilidades que debemos tener los psicólogos y las psicólogas. Desde luego. Además, Félix, cuando estábamos preparando un poco la entrevista, en conversaciones ahí, digamos, preliminares, eh, aparte de preguntar, bueno, de conocer un poco más de cerca la mediación, estábamos también, pues Julio y yo siempre pensando, bueno, y los casos cómo serán, ¿no? O sea, cómo serán los casos, cómo será la realidad, ¿no? De luego cuando llegas allí, el problema que hay, ¿no? O el conflicto, lo que sea, y cómo se gestiona, ¿no? Y te queríamos preguntar por, en particular, un caso que nos llamaba mucho la atención, que es, por ejemplo, los conflictos de pareja. Ujú. Y queríamos preguntarte si eso llega a estas situaciones de mediación, ¿no? Entonces, en estos conflictos de pareja, ¿cuáles son las dinámicas más comunes que observáis? Y cómo se adapta ahí el enfoque de la mediación para adoptar estas situaciones que entendemos que son particulares, ¿no? Porque es una pareja, ¿no? Ujú. No sé si conoces algún caso así de éxito, ¿no? O de Sí. no éxito, ¿no? Pero en lo que se aplique.
Sí, Álvaro. A ver, yo creo que sí, aquí es importante distinguir cuál es el objetivo de la intervención. Ujú, Por ejemplo, si estamos trabajando con una pareja que lo que quiere es mejorar esa relación, ¿no? Y mejorar su vínculo y desarrollar otra vez pues, un acercamiento entre ellos, para eso yo entiendo que la intervención más adecuada sería, por ejemplo, una terapia de pareja. La ujú, mediación serviría, por ejemplo, cuando una pareja que pues, tiene diferentes cuestiones en común, la más importante de todas, si tiene hijos e hijas, decide separarse. Es decir, decide interrumpir su relación de pareja, pero tiene que mantener de alguna manera su vínculo de padres y reorganizar la situación familiar. Es decir, necesitan llegar a acuerdos de futuro, ¿no? Para programar, pues, por ejemplo, el tiempo que cada uno va a estar con los niños y Ujú, niñas, cómo van a satisfacer las necesidades económicas, cómo van a repartir los bienes que tienen en común. En ese caso, es evidente que el objetivo se centra en que estas personas puedan llegar a acuerdos que sean sostenibles y que tengan una vocación de futuro. Para eso la mediación sí que es muy útil. Entonces, me parece que tu pregunta es muy buena porque contribuye un poco a aclarar también que la mediación no es una herramienta que se utiliza o un enfoque que se utiliza sin más, sino que tenemos que ver cuáles son las necesidades que tienen las personas ujú, y ver si en este caso tienen que resolver conflictos y tienen que reconfigurar su relación, pues la mediación puede funcionar muy bien, pero hay para otro determinado tipo de cuestiones donde la terapia psicológica pues, funciona mucho mejor porque lo que promueve es un cambio, ¿no? Un cambio en la relación que no tiene que ver específicamente con los acuerdos. ujú. Has hablado justo ahora de, pues esto, ¿no? Estas parejas que pueden tener hijos, divorcios, lo que hablamos como disputas familiares, quizá, que Ujú. son momentos que entendemos que son emocionalmente muy cargados y muy complejos. Sí. Claro, hablas de llegar a acuerdos en los que todo el mundo esté satisfecho, es que se puedan alcanzar ese consenso de bienestar para todos. Ujú. Pero claro, estas situaciones tan cargadas, tan complejas, tan emocionalmente alteradas, que creo que todos podemos imaginar, pues de una situación en la que una o las dos partes estén absolutamente en contra de alcanzar ningún tipo de, pues de esa facilitación, ¿no? Ujú. ¿Cómo la mediación facilita la resolución de estos conflictos? Ujú. A ¿Hay ver, algún desarrollo de, pues, de herramientas específicas o algo así que esté orientado más, por ejemplo, a disputas familiares y no a disputas laborales? sí, yo creo que lo has planteado fenomenal porque lo primero es que creo que los profesionales de la mediación tenemos que ser muy empáticos con la situación en la que están las personas que, por ejemplo, están en este momento de crisis personal y familiar tan importante. Entonces, lo primero de todo es que tenemos que comprender la situación en la que están, tenemos que comprender que es compleja, que es muy exigente, que es muy dura y que tiene también unas connotaciones emocionales muy importantes. Y también te diría, partiendo también de nuestro enfoque, que es la psicología, en muchas ocasiones esta ruptura supone un proceso de duelo que no es simultáneo en las dos partes. Quizá ujú. haya personas que tengan este proceso de duelo asumido en unas etapas que sean anteriores y otras posteriores, y todo esto hace que dialogar sea muy complejo. Entonces, lo primero de todo, yo creo para el mediador en este tipo de conflictos es ser muy conscientes de esto, ser muy empáticos, facilitar mucho el acceso a las personas a la mediación y, por supuesto, que las personas estén motivadas para iniciar el proceso, porque hemos dicho que es muy exigente. Entonces, algo que aporta la mediación también es motivación, ¿no? O lo Ujú. tenemos que aportar y explicarles muy bien en qué consiste este proceso para que tengan la confianza, la paciencia suficiente para que apuesten por ellos mismos y por el proceso de mediación y para que poco a poco lo puedan llevar a cabo. Porque es verdad que es muy difícil, pero al mismo tiempo no hay otro sistema mejor cuando es posible. Es decir, fijaos, una familia que conoce cuáles son sus medios, cuáles son sus recursos, qué cosas son importantes para ellos, qué cosas son importantes para los hijos e hijas. No hay nadie mejor que ellos que sentarse y ponerse a diseñar ese futuro ideal para todos, ¿no? En las condiciones que hay. Y eso es lo que tenemos que intentar los mediadores, ayudarles a eso. Es verdad que es muy complicado y también al ser un proceso hay momentos, los primeros momentos son muy complejos, ¿no? Pero luego es posible que también más adelante haya dificultades y tenemos que estar preparados para acompañar a la familia en ese proceso de reflexión, en ese proceso de diálogo y que al final poco a poco vayan llegando a acuerdos. Lo planteamos como algo, como una construcción, ¿no? Como algo que Vale. ellos poco a poco tienen que ir también desarrollando. Claro, es muy interesante porque además vemos
pues, efectivamente, por lo que están pasando, ¿no? Nos lo imaginamos, esos sujetos que son, digamos, los que reciben, ¿no? Esa mediación. Y Ujú, también queríamos hablar de los profesionales en este caso, ¿no? Por ejemplo, que encarnas tú aquí en este momento, ¿no? ujú. En tu experiencia, porque claro, obviamente, efectivamente, ves a todas esas personas, ¿no? Que están, pues, probablemente en un conflicto, en una situación compleja, etcétera, pero ¿cuáles son los obstáculos que tú te encuentras, digamos, en el proceso? ¿Qué es lo que tú piensas que dices, esto es un obstáculo, esto es una barrera, que hay que saltar de Mm, determinada manera? ¿Qué es lo que os soléis encontrar a día de hoy, sí. los mediadores en la resolución de este tipo de conflictos? Sí, pues os voy a responder de forma muy general, pero yo creo que sí que es común que, por ejemplo, el concepto que tenemos las personas, ¿no? A la hora de resolver los conflictos, todavía culturalmente es muy confrontativo. Es decir, todos, por diferentes cuestiones, estamos muy acostumbrados a entender que los conflictos son un proceso de ganar-perder, ¿no? Donde con la persona que estás enfadada o la persona con la que tienes diferencias, no tienes que colaborar porque es tu enemiga. Y claro, en un proceso pues, incluso familiar, en un proceso de ruptura de pareja, es frecuente que las personas se posicionen también de esa manera. Esto es un enemigo fundamental, ¿no? De la mediación. Y también que el propio conflicto lo que conlleva es mucha desconfianza hacia la otra persona. Esto es lógico, lo entendemos, es muy difícil colaborar y comprometerte y buscar soluciones comunes con una persona de la que desconfías. Entonces, es algo que también tenemos que Sí, sí. salvar. Y otra de las dificultades que nos encontramos es que yo siempre digo lo mismo en esto, ¿eh? Es cuántas series de abogados hay y de abogadas, de psicólogos, de psicólogas, cuántos libros, cuántos de todo, ¿no? Cuántos abogados conocemos. Y sin embargo, la mediación, a pesar de todo, es un proceso todavía que es relativamente desconocido. De hecho, me ha parecido muy divertido cuando Álvaro decía al principio, bueno, estas nuevas formas, ¿no? de incorporar a la psicología, cuando, por ejemplo, la mediación en España, pues imagínate, tiene una trayectoria de más de 25 años. Sin embargo, tienes toda la razón en que prácticamente es desconocida. Y eso es un problema. Yo creo que ahora que estamos hablando en un podcast de psicología, creo que los psicólogos y las psicólogas también en el pasado, y sobre todo nuestros colegas pioneros y pioneras en esto, se encontraron también, ¿no? con una profesión que hasta que no está muy validada socialmente, hasta que no es conocida, es difícil que las personas puedan confiar en ellas. Y ese es otro de los problemas que nos encontramos en mediación. Es que cuando tú, alguien que está enfadado con otra persona o que tiene desconfianza o que cree que si que solo puede ganar uno de los dos, aparece un profesional de una profesión que no conocen muy bien y les dice, no, no, podéis hablar, podéis dialogar, podéis encontrar soluciones que sean comunes y podéis trabajar juntos. Esto es algo totalmente contracultural y es uno de los problemas que nos encontramos, pero al mismo tiempo os diría que es un reto precioso. Eso te iba a decir, según nos lo comentabas, Sí. aparte lo de acuerdo que creo que podemos estar todos, era, ¿hay algún producto cultural que incluya mediadores, sean películas, Sí, sí, sean sí. series, Todavía sean libros? alguno hay, pero nos falta mucho. Un mantra de los mediadores y mediadoras, sobre todo los que llevamos más tiempo en mediaciones, es decir, que es necesario más difusión. Pero es que es Ujú. verdad, ¿eh? Todavía no hemos llegado al punto en el que la mediación sea lo suficientemente conocida por los usuarios potenciales, que somos todos. Es decir, sabemos que el conflicto es consustancial a cualquier relación Mm. laboral, afectiva, familiar, la que sea. Y sin embargo, no sabemos que en muchos casos, seguro que si hiciésemos una encuesta ahora mismo en la calle, es muy difícil encontrar a personas que sepan exactamente lo que es la mediación. Incluso os diría más, a profesionales que sepan exactamente lo que es la mediación. Entonces, ahí tenemos que seguir haciendo este esfuerzo de difusión. Por eso os agradezco tanto, ¿no? que hayáis dedicado un tiempo en vuestro podcast, porque además yo creo que los psicólogos y las psicólogas tenemos y vamos a tener un papel fundamental en la mediación. No, te queremos agradecer a ti, Félix, porque este no va a ser el único espacio que vamos a tener de mediación en los Seguro. próximos meses. Probablemente tengamos alguno más, quizá más orientado al mundo laboral, que no hemos abordado contigo, por lo menos en esta pequeña primera aproximación, pero desde luego queremos agradecerte porque creo que nos has dado una clase magistral en muy poco tiempo sobre por qué es importante la mediación y en qué se diferencia, pues esto, ¿no? Del arbitraje o de pues, la resolución de conflictos desde la judicatura, quizá desde los procedimientos más legales, sobre todo ese punto de poner el foco en las partes, en que sean ellas las que se comprometan, las que tomen las decisiones y las que lleguen a esos acuerdos, los valores que los psicólogos y las habilidades tenemos que desarrollar, ¿no? Empatía, que sea un proceso constructivista, que ellos construyan todo esto.
Entonces, queremos agradecerte y nos gustaría que, para terminar, pues si puedes, ese mismo mantra que decís que tenéis los mediadores, pues si puedes terminar como con un mensaje que te gustaría que nuestra audiencia tuviese en cuenta cuando piensa en la mediación. Pues sobre todo que cuando estábamos hablando de conflictos entre personas, yo sí creo que es conveniente mandar dos mensajes sobre esto. Primero que los conflictos, cuando están bien gestionados, efectivamente sí que nos sirven para crecer, para aprender y para fortalecer las relaciones. Y cuando no están bien gestionados o los intentamos gestionar de manera que al final no terminan por resolverse y van a más, suponen un daño. Y creo que en esto tenemos que ser muy claros, ¿eh? Cuando no están bien gestionados, al final terminan por apoderarse prácticamente de nuestra vida y terminan por generar un malestar importante. Y a veces, tú hablabas antes de contextos, por ejemplo, imagínate en el trabajo, ¿no? En el día a día, con compañeros, dentro de la organización. El malestar que puede provocar eso y el daño que puede provocar eso, si no se resuelve bien, pues ya somos psicólogos y psicólogas, ¿no? Ya sabemos cómo puede afectar esto. Pero fijaos en la familia, ¿no? Que es un vínculo fundamental y es también nuestra convivencia diaria. Entonces, yo creo que merece la pena animar a resolver los conflictos, a resolverlos bien, a resolverlos teniendo en cuenta a las otras personas y la satisfacción de todos. Y creo que merece la pena ser optimista y esforzarse en buscar la mejor solución posible. Muy bien, nos quedamos con ese mensaje que además es bonito de escuchar. Félix, te agradecemos un montón que te hayas pasado por Sonidos de Psicología. Un placer. Seguiremos ahí nuestro particular camino con la mediación y nosotros volvemos pronto con más episodios, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Félix, y muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Julio y Álvaro. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.